Hay una pregunta interesante. ¿Cómo es que un dron sabe exactamente a qué altura está? O, no sé, ¿cómo un equipo médico administra una dosis con tanta precisión? Bueno, muchas veces la respuesta está en una pieza clave, el sensor de presión. Y en esta guía vamos a desglosar cómo elegir el sensor ideal para cada trabajo. Justamente, la clave es que estos aparatos usan sensores para sentir la presión a su alrededor. Pero, ojo, no todos los sensores son iguales, para nada, y elegir el incorrecto puede hacer que un proyecto simplemente no funcione. A ver, miren esto. A la izquierda, un sensor digital diminuto, del tipo que encontraríamos en cualquier dispositivo que usamos todos los días. A la derecha, un transmisor industrial, una bestia robusta. Ambos miden presión, sí, pero están hechos para mundos totalmente distintos y, lo más importante, le hablan en idiomas diferentes a sus cerebros electrónicos. Para entender esto bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, lo fundamental, cómo un sensor siente la presión. Después, nos metemos en 3 escenarios muy diferentes: el taller de un aficionado, la rudeza de una planta industrial y un laboratorio de alta velocidad. Y al final, juntamos todo para saber cómo elegir el sensor perfecto. Muy bien, empecemos por el principio. En esencia, ¿qué es lo que hace un sensor de presión? En palabras simples, es un traductor. Toma una fuerza del mundo real, como la presión del aire o de un fluido, y la convierte en un idioma que las computadoras entienden, una señal eléctrica. Es básicamente lo que le permite a una máquina sentir lo que pasa a su alrededor y actuar en consecuencia. Y acá está el primer gran concepto. Los sensores hablan 2 idiomas principales. El analógico es como el control de volumen de un estéreo viejo, un voltaje que sube y baja suavemente. El digital, en cambio, es como un interruptor de luz, una serie de ceros y unos, encendido o apagado. Esta diferencia es fundamental y define cómo los vamos a conectar y leer. Ahora sí, pasemos a nuestro primer mundo, un lugar que seguro muchos conocen, el reino de los microcontroladores, como un Arduino o un ESP32. Este es un caso clásico de sensor analógico. Lo que hace es entregar un voltaje simple, que cambia según la presión que siente. Leerlo es bastante directo. Se conecta a un pin especial del microcontrolador que sabe medir voltaje. El código lee ese voltaje y lo convierte en un número, pero ese número por sí solo no nos dice nada. Así que el último paso es usar una fórmula matemática que siempre está en la hoja de datos del sensor para transformar este número en algo útil, como PSI o pascales. Pero acá es donde la cosa se pone más interesante. Un sensor digital como este tiene su propio cerebrito adentro. Él solito hace la conversión a digital y nos entrega la lectura de presión ya lista, a través de un bus de comunicación. El proceso acá es totalmente diferente. En lugar de solo escuchar un voltaje, ahora tenemos que conversar con el sensor. Usamos un protocolo, que son como las reglas del idioma, como I²C o SPI, para pedirle la lectura. Es un poco más complejo de configurar al principio, pero las lecturas suelen ser mucho más precisas y, sobre todo, menos vulnerables al ruido eléctrico. Bueno, dejamos el taller y nos vamos a la automatización industrial. Este es un ambiente hostil donde la confiabilidad lo es todo. Y acá el cerebro de la operación suele ser un PLC, o sea, un controlador lógico programable. Y si hay un número que define a la industria, es este, el estándar de oro para la comunicación con sensores en entornos con mucho ruido. Pensemos en esto. Una señal de voltaje es como un susurro en una fábrica ruidosa. Es muy fácil que se pierda o se confunda. En cambio, una señal de corriente es como empujar un caudal constante de agua por una manguera. El ruido de afuera casi no le afecta. Este lazo de 4 a 20 miliamperios asegura que la señal llegue intacta al PLC, incluso si el cable mide cientos de metros. Y este es un ejemplo perfecto. Un verdadero caballo de batalla industrial, diseñado para estar años atornillado a una tubería, enviando esa señal de 4 a 20 miliamperios sin fallar. Pero claro, la tecnología no se queda quieta. Ahora vemos sensores inteligentes como este. No solo envían la señal de corriente estándar, sino que además pueden tener una conversación digital con el PLC usando un protocolo llamado IO-Link,
que es el nuevo estándar para sensores inteligentes en la industria. Y esto cambia las reglas del juego. El PLC ya no solo sabe la presión. Ahora le puede preguntar al sensor, «Che, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu número de serie? ¿Necesitas mantenimiento?». Permite un nivel de diagnóstico y control muchísimo más profundo usando el mismo cableado industrial de siempre. Bien, nos queda un último mundo por visitar. Un lugar donde la velocidad, pero la velocidad en serio, y la sincronización perfecta lo son todo. Bienvenidos al mundo de las FPGAs. Las FPGAs, bueno, son otra cosa. No ejecutan código línea por línea como un microcontrolador, para nada. Están literalmente cableadas por hardware para hacer miles de cosas a la vez, en paralelo. Por eso son la pareja perfecta para sensores digitales de altísima velocidad como este, que pueden entregar miles de lecturas por segundo. Acá la palabra driver significa algo totalmente distinto. No es una librería de software que uno descarga. No. En una FPGA, un driver es un bloque de hardware, un circuito dedicado que se diseña para hablar con el sensor a la máxima velocidad posible y con una precisión de nanosegundos. Bueno, recorrimos 3 universos muy diferentes. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto para tomar la decisión correcta? Al final, todo se resume en esto. La regla de oro es, primero se define el cerebro y el entorno, y eso es lo que define qué sensor se necesita. Para prototipos y flexibilidad, se piensa en microcontroladores. Para confiabilidad a prueba de balas en la industria, se piensa en PLC. Y para velocidad y precisión sin compromisos, se piensa en FPGA. El sensor correcto es la herramienta que encaja con el cerebro y con el trabajo a realizar. Pero claro, ¿qué es lo que sigue? Las líneas entre estos mundos se están volviendo cada vez más borrosas. Los microcontroladores son más potentes, los PLC son más inteligentes. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cómo será la próxima generación de sensores universales? ¿Un sensor que pueda hablar todos estos idiomas y vivir en todos estos mundos? El futuro de cómo nuestras máquinas sienten la realidad se está escribiendo ahora mismo.